Y vamos a empezar a la predicación, mis hermanos. Hemos iniciado una nueva serie de predicaciones basada en la primera carta del apóstol Pedro. Empezamos la semana pasada la primera carta del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro escribía, mis hermanos, a los creyentes en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles. Estaban en diferentes regiones, en 5 provincias del Imperio Romano, viviendo circunstancias adversas. Por eso el título de esta serie, Cristianismo Práctico en medio de la prueba. Así se llama esta serie, mis hermanos. Y esta es la segunda predicación. En esta mañana, mis hermanos, emplearemos pues varios domingos para hasta terminar esta carta de primera de Pedro, mis hermanos. Y el título de la predicación es ¿cómo puedo vivir con esperanza? Entonces, mis hermanos, les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu cuidado. En esta mañana queremos examinar tu palabra y te pedimos que esté abierta para nosotros, que tu palabra, Señor nuestro, podamos entenderla con claridad. Queremos considerar tu palabra. Por favor, Señor, danos entendimiento en ella. Ilumina nuestras mentes y que nuestros corazones sean campo fértil para que tu palabra sea depositada allí. Por favor, Señor, tómanos con el Espíritu Santo. Guíanos y guíanos a tu verdad, a toda tu verdad, lo que deseas que aprendamos en tu palabra. Dice tu palabra que tiene promesa, mi Señor, porque no volverá a ti vacía, sino hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así pues, mi Señor, tu palabra que tiene promesa, cúmplela en nosotros y que tenga el efecto que tú quieres en nuestras vidas. Te pido, mi Señor, en esta mañana, que cubras las necesidades de mis hermanos con tu palabra. Si alguno tiene que tomar decisión o alguno se siente desanimado o frustrado, o quizás algún otro necesita ánimo en su vida, Señor, te pido, Padre Celestial, que con tu palabra sostengas, fortalezcas, guardes, des sabiduría y dirección. Por favor, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer con tu palabra. Gracias, Señor. Te pido también que me guíes en el Espíritu Santo para compartir tu palabra con mis hermanos y hacerlo de una manera que te glorifique. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El título de la predicación es ¿cómo puedo vivir con esperanza? Mis hermanos, y vamos a ver un pequeño pasaje, solamente vamos a ver 3 versículos, mis hermanos, y es quiero que me ayuden a leerlo, mis hermanos. Este pasaje es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, y esto nos va a servir de guía para la predicación en esta mañana. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, el apóstol Pedro empieza su carta después de saludar a las personas que están dispersas en una gran región del Imperio Romano, y después de saludarles, les empieza el apóstol Pedro, mis hermanos, bendiciendo a Dios. A este pasaje, a estos 3 versículos, mis hermanos, se le ha llamado la gran eulogia, se le ha llamado así. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto viene de una palabra que se llama eulogetos, en griego, eulogetos, que quiere decir hablar bien. Eulogia, mis hermanos, la palabra estas 2
sílabas, estas dos letras, significa bien o bueno. Y logos, mis hermanos, significa hablar. Entonces, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Es hablar bien, decir bien. Y si ustedes notan la palabra, mis hermanos, bendecir, es decir bien, decir buenas cosas de alguien. El apóstol Pedro, mis hermanos, dice esto, que debemos hablar bien de Dios. Él está hablando bien de Dios. Bendito sea Dios. Debemos decir buenas cosas. Y agrega, mis hermanos, debemos decir buenas cosas ¿de quién? Del Dios y Padre. Déjame decirte algo. El Señor, nuestro Dios, mis hermanos, es nuestro Padre. No solo es el Padre del Señor Jesucristo, es nuestro Padre. Y es nuestro Padre porque nos ha adoptado en Cristo Jesús. Antes éramos creación, solo criaturas de Dios, creación de Dios. Pero ahora tú y yo podemos decirle Padre a Él, porque por medio de Cristo Jesús nos ha adoptado. No éramos hijos, no lo éramos. Hay una palabra fuerte, mis hermanos, que a veces se le dice a las personas que no tienen padre. ¿Se acuerdan de esta palabra? Es bastardo. Y sabes, tú y yo éramos eso, bastardos. Pero ahora, en Cristo Jesús, Él nos ha adoptado. Tenemos un Padre Celestial que está dispuesto a guardar nuestras vidas, a prodigar todo lo necesario para nosotros. Por eso, déjame decirte, tú y yo debemos decir buenas cosas de Él. Bendito sea, alabado sea nuestro Señor, el Padre Celestial. Y luego agrega, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no solamente dice, bendito el Padre, el Dios y Padre de Jesús, sino de nuestro Señor. El apóstol Pedro había tenido mucha familiaridad con el Señor Jesucristo, pero aquí le está agregando un título, mis hermanos. La palabra Señor, lo que quiere decir es amo. La palabra Señor, mis hermanos, traducida directamente del griego en este pasaje, lo que quiere decir es que Él es el amo, el dueño de todas las cosas. Y Pedro el apóstol se está refiriendo a Jesucristo como esto. En otras palabras, mis hermanos, Pedro se considera a sí mismo como siervo de Cristo, como esclavo de Jesús. Y él se está considerando de esta manera. Mis hermanos, lo cierto es que tú y yo debemos de manera constante bendecir a Dios, de manera constante, de manera constante. Debemos darle las gracias, hablar bien de Él, buenas cosas, hablar de Dios, mis hermanos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las cosas que ha hecho con nosotros. De hecho, mis hermanos, a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar doxologías, es decir, fragmentos de la Escritura que alaban a Dios. Por ejemplo, al inicio de este culto, mis hermanos, leíamos este pasaje, dice, bendice alma mía Jehová. Y luego repite, bendiga todo mi ser su santo nombre, todo lo que yo soy, todo lo que tengo debe hablar bien de Dios. Y luego en el versículo 2 otra vez lo repite, bendice alma mía Jehová. Es como una exhortación. El salmista se está exhortando a sí mismo, se está diciendo a sí mismo que debe alabar a Dios, debe bendecir a Dios. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bondades. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros nos acordamos muy bien de las cosas que nos hieren. Nos acordamos muy bien, mis hermanos, de las cosas que nos han pasado mal. Si alguien nos ofende, si alguien nos grita, si alguien nos hace algo, mis hermanos, nos acordamos muy bien de esto. Pero no nos acordamos también de las cosas buenas que nos hacen. Esas las olvidamos fácilmente. Olvidamos muy bien aquellas cosas, mis hermanos, que nos hieren, nos ofenden, nos han gritado. Eso no se nos olvida. Dios nos construyó de esta manera, por una razón, por una cuestión, mis hermanos, de mecanismo de defensa. Dios nos construyó así. Por ejemplo, mis hermanos, los animales también hacen esto. Si un animal, por ejemplo, un ratón, una rata, le ponemos veneno y mis hermanos se lo come y no se muere, es muy difícil que ese animal le volvamos a poner veneno y se lo vuelva a comer.
El animal, mis hermanos, entiende que eso que comió le hizo daño y no lo vuelve a comer. Nosotros, mis hermanos, nos acordamos mucho de las cosas que nos han hecho otras personas. Y no nos acordamos de sus bondades. Por eso el salmista, mis hermanos, se exhorta a sí mismo: no olvides de parte de Dios todas las bondades que Él ha tenido contigo. No olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. Somos dados a esto, mis hermanos, a ser ingratos. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, mis hermanos, se encontró a lo lejos con 10 leprosos. Los leprosos, mis hermanos, en esa época, de acuerdo con la ley judía, tenían que gritar lejos de las personas, no se podían acercar y tenían que gritar inmundo, inmundo, para que las personas no se le acercaran. Entonces, desde lejos vieron a Jesús y le gritaron: Señor, ten piedad de nosotros. Y Jesús lo que dijo: bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que certificar que verdaderamente estuvieran ya limpios de todas sus llagas. Le llamaban lepra, pero no sabemos qué enfermedad, era una enfermedad cutánea, porque a muchas enfermedades cutáneas le llamaban así. Pero lo notable, mis hermanos, en el Evangelio se nos relata que al ir camino hacia el sacerdote, fueron curados todos ellos. Y agrega ese pasaje que solo uno de ellos, y este era samaritano, ni siquiera era judío, dice, regresó. Y al llegar cerca de Jesús se postró en tierra y le comenzó a adorar. Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron curados? ¿Dónde están los otros 9? Y Jesús le dice a este hombre: mis hermanos, ve, tu fe te ha salvado. No solo ahora eres sano, no solo ahora eres sano de tu cuerpo, sino también de tu alma. Lo que nos muestra este pasaje, mis hermanos, es con frecuencia la ingratitud que tenemos para con Dios, de todas sus bondades, todos sus beneficios, y los olvidamos. O a veces ni nos percatamos, mis hermanos, y no le damos valor porque lo consideramos algo cotidiano. La comida que tenemos, o la ropa que vestimos, o la casa que tenemos, mis hermanos, o el auto, o el trabajo, o la familia. Muchas cosas las consideramos como hechas para nosotros y dadas. Pero déjame decirte que todas esas cosas y muchas más son bondades de Dios, son beneficios de Dios. Por eso el salmista se está exhortando a sí mismo: bendice alma mía Jehová, bendice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay una lección que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos, y es esta. La lección es que nuestra vida debe estar caracterizada, mis hermanos, o debe caracterizarse por siempre alabar y bendecir a Dios. Debemos alabar y bendecir a Dios, mis hermanos. Debemos darle la gloria a Él, la honra a Él. Debemos decir, mis hermanos, constantemente: bendito seas, bendito Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti el honor. Debemos constantemente hacer esto, mis hermanos. Bendito seas, Señor. Y nuestra vida debe caracterizarse por esto, mis hermanos: una vida de bendecir a Dios, de hablar bien de Él y de alabarle. Pero déjame decirte, mis hermanos, ¿por qué debemos bendecir a Dios? Puedo decirte muchas cosas, pero en este pasaje, mis hermanos, en particular nos dice una cosa vital, fundamental, por la cual tú y yo debemos bendecir a Dios. Y es esta, mis hermanos: ¿por qué debemos bendecir a Dios? Porque Dios nos ha dado a ti y a mí una esperanza viva. Dios nos ha dado una esperanza viva, mis hermanos. Es lo que nos dice el pasaje: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ir desmenuzando este versículo, pero la razón fundamental por la cual tú y yo debemos dar, mis hermanos, bendecir, hablar bien de Dios, es porque Él nos ha dado una esperanza viva. Déjame decirte que todos, tú y yo, todos nosotros necesitamos tener esperanza.
Necesitamos tener esperanza. ¿Alguien ha leído algún libro de Viktor Frankl, mis hermanos? Este es un psicólogo que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de concentración. Y él ha escrito varios libros, pero él notó algo, mis hermanos. Las personas que resistían más en el campo de concentración e incluso lograron salir del campo de concentración es porque tenían esperanza. Tenían la esperanza de salir. Tenían la esperanza de que se acabara la guerra, tenían la esperanza de que los sufrimientos que estaban padeciendo terminaran. Mientras que las personas que fácilmente morían, mis hermanos, estaban decaídas, deprimidas, porque mis hermanos vivían sin esperanza. Tú y yo necesitamos esperanza. La necesitamos, mis hermanos. Vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo con pecado. Vivimos en un mundo caído. Constantemente, tú puedes tomar las noticias, puedes tomar el periódico, ver la televisión y mis hermanos te darás cuenta. La semana pasada, mis hermanos, hubo 3 atentados en Estados Unidos, ¿sí? Matando un buen número de personas. Esta semana en Uruapan, en nuestro propio país, en Michoacán, mis hermanos, el fin de semana. La verdad es que estamos en un mundo caído. Y podríamos decir, ¿quién podrá resolver todas estas cosas? Déjame decirte, los políticos tienen soluciones de político, pero no afectan el corazón humano, no van más allá. Y lo cierto, mis hermanos, es que estamos viviendo en un mundo que tiene poca esperanza o no tiene esperanza. Y lo cierto es que la necesitamos una esperanza viva. A veces, mis hermanos, esto está pasando en nuestro país, pero a veces las circunstancias adversas nos llegan a golpear en lo personal, por una enfermedad o por una situación familiar difícil, una crisis familiar o por una cuestión económica, nos llega a golpear la adversidad en nuestras vidas. Y lo que necesitamos, mis hermanos, es una esperanza viva para poder salir de estas situaciones. Eso es lo que necesitamos. Y sabes, Dios da esperanza viva, su palabra da esperanza viva. Déjame decirte lo que significa una esperanza viva. Una esperanza viva, mis hermanos, significa, si lo quieres anotar, que es real, que es verdadera y que realmente existe. Muchas personas ponen su esperanza, su confianza en esperanza falsa. Espero que todo vaya bien. ¿Alguien tiene alguna enfermedad? Espero que mejorar. ¿Pero en qué está basando su esperanza? Es un deseo nada más, solamente un deseo. Espero que las cosas en nuestro país mejoren, solamente es el deseo. Espero que la cuestión económica también mejore, solamente es el deseo. Pero déjame decirte, muchos de estos deseos que nosotros tenemos, muchas veces, mis hermanos, están colocados sobre arena movediza, no tienen un buen fundamento, no lo existe, solamente es el deseo de que todo mejore. Pero la esperanza que da la Escritura y que da Dios, mis hermanos, es real, verdadera y ciertamente existe. Realmente existe. Eso es lo que significa una esperanza viva. Eso es lo que significa, es real, es verdadera y existe. No es algo figurado, mis hermanos, no solo es una ilusión, no solo es un deseo. Esta es la esperanza que, mis hermanos, está disponible para los creyentes, para los cristianos. Esa es la clase de esperanza que da Dios, mis hermanos, y que nos da en su palabra. Por eso, mis hermanos, déjame decirte, tú y yo debemos bendecir a Dios, hablar bien de Él, porque nos da esta clase de esperanza. Por otro lado, mis hermanos, y quiero responder esta pregunta a lo largo de la predicación, ¿cómo puedo vivir con esta clase de esperanza? ¿Cómo puedo tener esta clase de esperanza? Una esperanza real, verdadera, que realmente existe. ¿Cómo puedo vivir con esta clase de esperanza? Esto es lo que quiero responder, mis hermanos, a lo largo de esta predicación en este pasaje, mis hermanos. Y quiero completar esta frase, mis hermanos, esta frase, ¿tendré una esperanza viva? Sí. Y hay 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. 4 cosas. Quiero completar esta frase, ¿tendré una esperanza viva? Sí.
tú y yo hacemos 4 cosas que nos dice este pasaje de la Escritura. En primer lugar, mis hermanos, tú y yo podemos tener una esperanza viva si aceptamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. Si aceptamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. ¿Saben, mis hermanos? ¿Saben? El género humano, ustedes y yo, tenemos un montón de situaciones problemáticas en nuestras vidas. Tenemos dudas. Muchas veces, frente a las circunstancias que estamos viviendo, tenemos dudas. Tenemos muchas cosas, mis hermanos, pero el principal problema que tú y yo tenemos como seres humanos es un problema de pecado. Es un problema de pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. El pecado entró, mis hermanos, al género humano, a la raza humana, entró a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y eso nacemos todos así, eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos. Tenemos pecados. ¿Saben, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios? Vivíamos lejos de Dios y de su voluntad, ignorando a Dios, rechazándolo, negando a Dios, mis hermanos, y no siendo capaces de hacer su voluntad, fallando en todas las cosas, alejados de la vida de Dios, dice la Biblia, alejados por causa de nuestros pecados, de nuestras miserias, mis hermanos. Y déjame decirte esto, la única esperanza que nosotros podemos tener, siendo así tan pecaminosos, viviendo en pecado, mis hermanos, la única esperanza que tú y yo podemos tener es que Dios tuviera misericordia de nosotros, de ti y de mí. Que Él tuviera misericordia, mis hermanos. La esperanza de alcanzar la misericordia de Dios. Es eso, mis hermanos. Y déjame decirte, no solo tenemos el problema de pecado, sino además tenemos crisis, circunstancias adversas que nos azotan constantemente. Y para todo esto, mis hermanos, necesitamos la misericordia de Dios. La necesitamos. Necesitamos las bondades de Dios, que Dios se digne a mirarnos en nuestra condición y tenga misericordia de nosotros. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura, dice allí el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, porque según su grande misericordia, la misericordia de Dios realmente es grande, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra misericordia? Déjame decirte, lo que significa, mis hermanos, son sentimientos de compasión, sentimientos de afecto, sentimientos de querer bendecir, es decir, derramar su bondad en otro. Cuando alguien tiene un acto bondadoso contigo, porque tú estás en una situación difícil, está teniendo misericordia de ti. O cuando tú te has equivocado en algo, por ejemplo en tu trabajo, o con tu esposa o tu esposo, te has equivocado y pides disculpas, le dices, lo siento, discúlpame, y el otro lo dice, está teniendo misericordia de ti. Está teniendo misericordia, es decir, está teniendo compasión, afecto y bondad. Es el deseo, mis hermanos, cuando uno tiene misericordia de otra persona, de socorrer a otro con ternura y cuidado, porque ve su condición, está lastimado y ve su condición. Y saben, mis hermanos, precisamente es eso lo que Dios ha tenido para contigo y conmigo. Ha tenido compasión, ha tenido afecto, ha derramado su bondad en nosotros y nos ha socorrido con ternura y cuidado porque ve nuestra condición, observa nuestra condición. Muchos consideran, mis hermanos, al ver el mundo en el que vivimos, que Dios no existe, porque preguntan, mis hermanos, dicen, bueno, si hay tanta maldad, ¿dónde está Dios? Porque la permite. Pero déjame decirte que Dios existe. Dios ha derramado su bondad, Dios ha derramado su misericordia. Lo que sucede, mis hermanos, es que el hombre vive alejado de Dios. No es un problema, mis hermanos,
no es el problema de que Dios no tenga misericordia. El problema, mis hermanos, es que el ser humano ha decidido de manera voluntaria rechazar a Dios en su vida, lo niega, mis hermanos, y lo ignora, viviendo lejos de Dios. El problema es del ser humano, no de Dios, mis hermanos. Dios lo que quiere es tener misericordia de cada persona en el mundo. Y déjame decirte esto, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí también. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido una gran misericordia. El apóstol Pedro está consciente de esto, mis hermanos, y lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia, su grande misericordia. El apóstol Pedro sabe, mis hermanos, que no tenía ninguna esperanza a menos de que tuviera la misericordia de Dios en su vida. Y tú y yo también igual, no podríamos tener ninguna esperanza. Una esperanza viva, mis hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios al ver nuestras condiciones, al ver nuestras carencias, al ver nuestras luchas, al ver nuestros pecados, mis hermanos. Y saben, la misericordia de Dios no es única, que Dios la derrame en una sola ocasión. Quizás tú puedes tener un acto de favor, de bondad para con una persona, te la encuentras en la calle y tienes un acto de misericordia con una persona y ya, no la vuelves a ver. Pero Dios no es así. Dios, mis hermanos, continuamente está derramando su misericordia en nosotros día tras día, día tras día. Por eso dice la Escritura, Lamentaciones 3:22, mis hermanos. ¿Lo quieren leer conmigo? Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es la fidelidad de Dios. Nunca han decaído sus misericordias, no han decaído, al contrario, Dios renueva su misericordia día tras día, día tras día. Dios lo renueva así, mis hermanos. Como el Padre se compadece de los hijos, dice la Biblia, así se compadece Dios de aquellos que le buscan. Y tiene misericordia, derrama su bondad en nosotros, mis hermanos. Fíjate bien lo que dice el pasaje, y si lo puedes subrayar: por la misericordia de Jehová. ¿Qué dice, mis hermanos? Y esa es una verdad. Porque déjame decirte, tú y yo no merecemos nada. Nada. No merecemos algo. No merecemos algo, mis hermanos. No consideres que eres suficientemente bueno y cuando recibas algo de Dios, digas: Señor, ya te habías tardado. Porque no es así. Ni siquiera lo mereces. No lo merecemos. Lo cierto es que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y el Señor renueva su misericordia cada mañana, cada mañana. Déjame decirte que tú puedes tener una esperanza viva, verdaderamente viva, si aceptas la misericordia de Dios en tu propia vida, si la aceptas. Esto significa que tú te alinees con Dios en los deseos de Dios y su voluntad. Significa que tú estés dispuesto a reconocer su bondad y su mano sobre tu vida. Eso es lo que significa. Y déjame decirte, si tú haces esto, podrá llegar cualquier circunstancia difícil, adversa a tu vida, pero puedes estar seguro de esto: por más difícil que sea la circunstancia, siempre, siempre la misericordia de Dios estará presente allí en tu propia vida, sosteniéndote, fortaleciéndote, guardándote, siempre, por más difícil que sea la circunstancia en tu vida. Segundo lugar, mis hermanos, tú y yo podemos tener una esperanza viva si tenemos un nuevo nacimiento.
si tenemos un nuevo nacimiento. Si tengo un nuevo nacimiento, puedo tener una esperanza viva. Dice el pasaje, mis hermanos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque de acuerdo con su gran misericordia nos hizo renacer para tener una esperanza viva. Renacer, mis hermanos, para tener una esperanza viva. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, y que tú y yo debemos considerar con mucho cuidado aquí, mis hermanos. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es algo absolutamente maravilloso, mis hermanos, encontrarnos con esta verdad en la Escritura. Es maravilloso encontrarnos con este concepto y este pensamiento, mis hermanos. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y a Dios como el Señor de tu vida, entonces Él puede rehacer que tú renazcas. Es decir, significa que tú nazcas de nuevo. Esto es lo que significa. Déjame decirte esto, mis hermanos. Si todo terminara aquí, si tú piensas, porque muchas personas lo dicen, o tú lo llegaras a pensar, si todo termina aquí en la tierra y todo termina aquí con tu funeral, si todo termina aquí cuando te mueres y te depositan en una tumba y nada más, o incineran y luego te incineran y tienen guardadas tus cenizas en un frasco, en un depósito. Si solamente crees eso y si solamente creemos esto, mis hermanos, entonces somos las personas más dignas de que se nos tenga lástima, porque entonces no hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza si solamente la vida consiste en las cosas de aquí, solo en eso, mis hermanos, y no hay ninguna esperanza en esto. Pero déjame decirte que a través de nacer de nuevo hay una esperanza viva. Y hay una esperanza viva, mis hermanos, en primer lugar, porque hay vida eterna. No todo termina aquí. Yo tenía ese problema, mis hermanos, cuando tenía 19, 20 años. Mi problema fundamental, mis hermanos, es que vivía sin esperanza. Y pensaba, mis hermanos, y me daba angustia y ansiedad, porque lo pensaba que todo terminaba aquí. De hecho, déjame decirte, era religioso. Desde niño me traían a la iglesia. Pero la religión no hace que uno nazca de nuevo. Eso no. Lo que hace que uno nazca de nuevo es tener una relación personal y directa con Cristo Jesús para poder llegar a Dios. Y hasta el momento en que yo lo entendí, mis hermanos, verdaderamente pude nacer de nuevo. No es el hecho, mis hermanos, de venir a una iglesia. Yo sabía, mis hermanos, orar, sabía pasajes de la Biblia, me los sabía de memoria, sabía cantos, sabía muchas cosas, mis hermanos, pero verdaderamente no era hijo de Dios, no había nacido otra vez. Solo estaba recubierto de religiosidad, y así hay muchas personas, solo están cubiertas de religión, solo es religión. Y lo que verdaderamente puede cambiar la vida de uno, mis hermanos, es el nacer de nuevo y es el tener la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es fundamental. El nacer de nuevo, mis hermanos, nos da una esperanza nueva, nos da una esperanza viva. Encontramos una persona religiosa, como yo, mis hermanos, encontramos una persona religiosa en el capítulo 3 de Juan. Era un hombre que se llamaba Nicodemo, era religioso, era fariseo. Sabía muchas cosas de la ley de Moisés, sabía muchas cosas, y cierta noche se acerca a Jesús. Se acerca a él y dice: maestro, bueno, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Nadie bueno, solo Dios. Pero Jesús le dice algo que cayó en el corazón de Nicodemo y lo transformó, mis hermanos. Jesús le dice aquí en Juan 3:33, dice que respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. Y esta es una palabra muy enfática, es como decir en verdad te digo, que el que no nace de nuevo
no puede ver el reino de Dios, si no puede tener, no puede entrar no puede tener acceso a Dios, no puede tener vida eterna. Es importante, mis hermanos, es importante que tú y yo entendamos, que entendamos con toda claridad, mis hermanos, que solamente se puede tener acceso a Dios, la vida eterna, si uno ha nacido de nuevo. Solamente es esto, mis hermanos. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo? Uno puede nacer de nuevo, mis hermanos, recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, debes hacerlo, porque esta es la decisión más importante que puedes hacer en la vida. Puedes ser religioso y puedes haber venido a este templo, a esta iglesia o algún otro, pero lo importante es que te asegures de que tienes a Cristo en tu corazón, porque eso es lo que hace que tú puedas nacer de nuevo como persona, como hijo de Dios, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. El recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Déjame decirte brevemente dos cosas. ¿Cómo se recibe a Cristo, mis hermanos? Primero, tienes que arrepentirte de tus pecados. Decirle, Señor, perdóname, porque he vivido una vida alejada de ti. Perdóname, porque he vivido una vida que no te agrada. Eso es lo primero, arrepentirse. Y en segundo lugar, debes tener fe, confianza en que Dios ha enviado a Cristo Jesús a morir por ti, por tu pecado, y que no necesitas hacer nada más, confiar en Jesucristo, que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar de todos los pecados y llevarte a Dios. Esto es lo que necesitas hacer. Después de esto, debes decirle, Señor, perdóname, entra en mi vida y confío en ti. Es esto. Muchas personas les parece esto, mis hermanos, muy sencillo y por eso no lo aceptan. Muchas personas piensan que para llegar a Dios yo tengo que flagelarme, o una persona tiene que pagar muchas cosas. No, no. Porque es tan valioso esto, mis hermanos, que Dios lo regala por pura misericordia y gracia. Entonces, mis hermanos, déjame decirte que el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, te hace una nueva persona y te da entrada al cielo, te da vida eterna. Pero no solo es esto, sino el nuevo nacimiento te transforma. Hay muchas personas que están luchando con sus hábitos, luchan con hábitos, mis hermanos, que no pueden dejar. Tratan de dejar hábitos y luego vuelven a recaer en esos mismos hábitos. Muchas personas están luchando con sus conductas. Están luchando con esto o con sus palabras. No pueden dejar de decir algunas palabras hirientes a las personas. No pueden dejar de hacer esto. Hay cosas, mis hermanos, que las personas necesitan ser transformadas, sus actitudes, sus motivos internos, y no pueden, porque tienen una vieja naturaleza en ella, pero esto puede cambiar y puede ser transformado. Todo nuestro interior, hábitos, conductas, palabras, actitudes, si uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. De hecho, esto es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Dice la Escritura allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice, mis hermanos? Nueva criatura es, ha nacido de nuevo si estás en Cristo. Y agrega, mis hermanos, el pasaje, aquí todas las cosas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, no es de parte tuya, es de Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Él, mis hermanos, es quien puede dar la capacidad de ser transformada la vida, solamente Cristo. Por eso, mis hermanos, es verdaderamente una esperanza viva. Es una esperanza viva la que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos. Es una esperanza viva porque tú y yo podemos tenerla si tenemos un nuevo nacimiento, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, tú y yo podemos tener esperanza viva si creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Puedes poner esas palabras? Tú y yo tenemos una esperanza viva si creemos, si confiamos que Jesús resucitó de entre los muertos.
Dice el pasaje, 1 de Pedro 1:3, mis hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, y lo agrega, mis hermanos, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por la resurrección. Déjame decirte que Jesús demostró tener poder sobre la misma muerte. Jesús demostró tener poder, avergonzó al imperio de la muerte, resucitando el Señor Jesucristo al tercer día. Jesús resucitó y demostró tener poder, mis hermanos, el Señor Jesucristo. Y el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos demuestra, mis hermanos, que Jesús es quien efectivamente dijo quién Él era, exactamente quien sostuvo ser el Hijo de Dios, Dios mismo. Al resucitar de entre los muertos, eso, mis hermanos, demuestra que verdaderamente es Hijo de Dios, verdaderamente. Si Dios, déjame decirte esto, resucitó, si el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, también, déjame decirte, es capaz de resucitarnos a ti y a mí. También es capaz de tomar nuestras vidas y resucitarnos, ¿sí? Pero debes confiar en esto, debes creer en ello. De hecho, esta es la base de la salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos, mis hermanos, dice que si confesares con tu boca, lo dices, y no solo como un decreto, déjame decirlo, sino como una expresión de confianza en Dios, de fe en Dios. Si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas confían en decretos, dicen yo decreto, yo declaro, yo digo, no es lo que tú digas o tú declares o tú decretes, porque tú y yo no tenemos ningún poder. Es la expresión de confianza en Dios, una vida de fe depositada en Dios, en sus manos, y dices Jesús es el Señor, es decir, Jesús es mi amo, es mi dueño, el que tiene toda la autoridad, y además crees, confías en tu corazón, tienes la fe necesaria para creer que Dios le levantó de entre los muertos. El resultado de esto es vida eterna, serás salvo. La base de una esperanza viva, de una esperanza vital, mis hermanos, es la resurrección de Cristo Jesús. Es la esperanza, mis hermanos, de que no todo termina aquí en una tumba, sino que hay una cosa mejor, mucho mejor, para estar en la presencia de Dios. Les contaba, mis hermanos, una señora estaba preparando su funeral. Sabía que estaba muy enferma y estaba preparando su funeral. Mandó llamar al pastor, le dijo, miren, en mi funeral quiero que se cante este himno, este otro, quiero que se haga esta lectura, quiero que se predique de esto, preparándose para ello. Y luego dijo, al final, quiero que me coloquen en el féretro y me pongan un tenedor aquí en la mano. El pastor le dijo, ¿y por qué quiere un tenedor? Dice, es que quiero que todos lo vean, para que todos se pregunten, ¿por qué un tenedor en la mano? Y la señora le dijo, mire, siempre que como algo, la comida está bien, pero siempre lo mejor al final es el postre. Y lo que quiero que piensen al ver el tenedor en mi mano es que lo mejor está por venir. Y no solo es un deseo, no solo es la ilusión, sino es la esperanza viva de que uno estará en la presencia de Dios, mis hermanos. Por eso la Escritura dice, mis hermanos, de la siguiente manera, dice así, porque si creemos que Jesús murió, no solo murió, sino también resucitó. Si creemos esto, entonces, dice el versículo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él, es decir, a los que han muerto siendo cristianos, han muerto siendo creyentes, van a resucitar a nueva vida en Cristo Jesús. Hay una esperanza viva, mis hermanos, hay una esperanza de esto. Por eso, mis hermanos, tú puedes tener una esperanza viva si realmente confías, crees que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero no solo esto, déjame decirte, Dios obró con gran poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y déjame decirte esto, ese mismo poder que Dios ejerció para resucitar a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que está disponible para ti y para mí, para transformarnos y ayudarnos a vivir en cualquier circunstancia. A veces piensas que estás solo. Déjame decirte, tienes que recordar esto. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para ti, para ayudarte en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Déjame decirte, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que también piden oración, que entiendan esto. Yo subrayé allí varias cosas, si las quieres subrayar. Dice allí, entiendan esto, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La increíble grandeza del poder de Dios para nuestras vidas, para ayudarnos en nuestra necesidad. Dice, los que creemos en Él, el poder de Dios para nosotros, y agrega el pasaje, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso, déjame repetírtelo, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para ti y para mí, para ayudarnos a vivir de manera que alabemos a Dios y hagamos su voluntad. Pero ese mismo poder también puede ayudarnos a vivir en cualquier circunstancia de nuestras vidas, cualquier situación, la más penosa que tú puedas imaginarte. Es el mismo poder que está allí disponible para nosotros, para ayudarnos, fortalecernos, sostenernos en cualquier circunstancia, mis hermanos. Exactamente es el mismo poder. Por eso, si quieres tener una esperanza viva, debes tú creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Finalmente, mis hermanos, en cuarto lugar, tú y yo podemos tener una esperanza viva si confiamos en que tenemos una gran herencia. Una gran herencia, ¿lo puedes anotar? Si confiamos en que tenemos una gran herencia. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 de Pedro 1:4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El resultado de esto es una herencia, dice allí, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Déjame decirte, esta es una gran herencia, una gran herencia. Muchas personas quisieran recibir una gran herencia. Estaba leyendo, mis hermanos, el día de ayer por la mañana, que juzgaron a una persona en Inglaterra porque pues estaba buscando personas mayores, adultos que vivieran solos, y entonces les engañaba para quitarles su casa o quitarles su herencia o que lo nombraran heredero, y luego pues les daba medicamentos para que se sintieran mal y los iba dando más y más dosis, mis hermanos, hasta que finalmente uno de ellos falleció. Él le dieron la casa, la vendió, y nada hubiera pasado, mis hermanos, solo que en la siguiente ocasión que hizo esto, le descubrieron, ¿verdad?, con una señora que no logró cometer o llevarla a la muerte, pero entonces revisaron el otro caso y le dieron cadena perpetua. Quería obtener una herencia por medios ilícitos. Pero esta herencia que podemos recibir tú y yo de parte de Dios es lícita,
Déjame decirte por qué. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y el Señor Dios ha reservado grandes cosas para aquellos que le buscan y le aman. Y dentro de estas grandes cosas es una herencia. ¿Qué características tiene esta herencia, mis hermanos? ¿Qué características tiene esta herencia? Tiene 3, es incorruptible. Yo les puse algunos versículos de la Biblia para que después los puedan ver. Pero es incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no se corrompe. Dice la Escritura, mis hermanos, que aquí donde los ladrones minan y hurtan y se acaban las cosas, donde las cosas mis hermanos, hay herrumbe, las monedas, mis hermanos, antiguas, les salía óxido. Ahora las hacen de otro material, por eso no se oxidan. Pero el pasaje, mis hermanos, se dice, es incorruptible, no se corrompe. En segundo lugar, mis hermanos, no se contamina, es incontaminada, no se contamina. La herencia que da Dios no puede contaminarse. Es una herencia pura y santa. Y por otro lado, mis hermanos, es una herencia inmarcesible. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra hermosa. Está considerada dentro de las 10 palabras más bellas del español. La palabra inmarcesible. ¿Qué es lo que significa? Que no se marchita. Las hojas de los árboles se marchitan, tu cara se marchita, nuestro cuerpo se marchita. Pero la herencia que Dios tiene reservada para los suyos no se marchita, es inmarcesible. Es inmarcesible. ¿En qué consiste esta herencia? Brevemente déjenme decírselos, mis hermanos, y allí están estos pasajes de la Escritura que yo coloqué en una nueva naturaleza. He hablado de esto, mis hermanos. Esta herencia corresponde, o mis hermanos, consiste en una nueva naturaleza, una nueva persona. Ahora eres hijo de Dios. Y cuando Dios te ha adoptado, cuando Dios nos ha adoptado, mis hermanos, nada ni nadie puede cambiar esta situación. Jesús dijo, nada ni nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, ni de mi mano. Es una nueva naturaleza. Por otro lado, mis hermanos, esta herencia también consiste en recibir un cuerpo glorioso. ¿No te gusta tu cuerpo? ¿No te gusta cómo te ves en el espejo? Pues déjame decirte, cuando estemos en la presencia de Dios será un cuerpo glorioso, diferente, con características distintas. Y está este pasaje, mis hermanos. También, ¿en qué consiste esta herencia? En tener un conocimiento más pleno de Cristo. Dice la Escritura, mis hermanos, que ahora vemos como por una imagen, como por un espejo. Los espejos, mis hermanos, en la antigüedad eran de metal bruñido, eran caros. Y los bruñían, es decir, los pulían de tal manera para que las personas pudieran reflejarse en el espejo, pero no eran perfectos. Ahora nuestros espejos, mis hermanos, son fragmentos de vidrio que tienen una película por detrás de metal. Y entonces eso hace que nos reflejemos y puede dar nuestros detalles a la perfección. Eso va a suceder, mis hermanos, en algún momento con respecto a Cristo Jesús. Ahora vemos como con un espejo, como detrás de un velo, pero entonces, cuando estemos en su presencia, recibiremos la mejor herencia de conocer a plenitud de Cristo Jesús. Por otro lado, mis hermanos, también esta herencia consiste en recibir una corona, la corona de la vida, de la cual habla la Escritura, una corona de vida. Y también, mis hermanos, esta herencia consiste en recibir tesoros en el cielo, como dice Mateo 19, 21 y Lucas 12, 33. ¿Sabes? Es una esperanza viva la que tú puedes tener si confías en que tendrás una gran herencia, una gran herencia. Déjenme concluir, mis hermanos. Quiero concluir de esta manera. El pasaje de 1 de Pedro 1:5, mis hermanos, este pasaje de la Escritura termina diciendo, mis hermanos, este pasaje, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Lo puedes subrayar? Déjame decirte,
el hecho de que tú seas una nueva persona, tu nombre esté escrito en el libro de la vida, seas salvo de pecado, puedas llegar a la presencia de Dios, no depende de ti o de mí, depende enteramente de Dios y de su poder, por la fe que tú has depositado en Él. Por eso dice el pasaje, sois guardados. Si de mí dependiera o de ti dependiera, mis hermanos, estaríamos perdidos realmente. Si dependiera de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad o talento, no es así. O si dependiera de nuestra virtud, porque en realidad no tenemos ninguna virtud. Toda la salvación, la vida eterna, la herencia que Dios ha prometido es guardada por el poder de Dios, el maravilloso poder de Dios. Y esto es mediante la fe que tú has depositado en Él. Y dice el propósito de esto, es guardado por el poder de Dios mediante la confianza para alcanzar la salvación que ha de ser manifestada en los tiempos postreros, en los tiempos últimos, en los tiempos finales. ¿Sabes? Las personas en nuestro tiempo aquí necesitan guardaespaldas para preservar sus vidas. Hay personas que tienen guardaespaldas. Estaba leyendo el día de ayer, mis hermanos, en la boda del hijo de Salinas con una actriz, Ludwika Paleta, así se llaman. Hicieron una gran fiesta hace 5 años cuando se casaron y había 350 guardias de seguridad en esa fiesta. Hay personas, mis hermanos, que tienen un guardia de seguridad. Va un carro, todos lo hemos visto, va un carro, mis hermanos, y atrás va otra camioneta con guardias, con las armas listas para disparar. Pero déjame decirte, eso es nada. Nada comparado con el maravilloso poder de Dios que puede guardar tu vida. Y puede guardarnos, mis hermanos, en toda circunstancia, de todo mal, con un objetivo, con el objetivo de reservarnos la salvación, que está preparada para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. ¿No te da gusto esto? Déjame decirte, si de ti y de mí dependiera, lo perderíamos pronto, pero no es así. La salvación fue propiciada por Dios y es guardada por Dios por su gran poder. Por eso podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque me ha dado una esperanza viva, y no solo esto, me ha hecho una nueva persona. No solo esto, me resucitará en el día final. No solo esto, me va a dar una gran herencia. Y no solo esto, sino que tiene preparado para mí algo mejor todavía y me guarda con su gran poder. ¿Podrías decir conmigo también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo podrías decir? Te pido, por favor, y en sus Biblias, mis hermanos, en sus Biblias, les pido de favor, pueden buscar en Judas, la carta de Judas. Este Judas, mis hermanos, el apóstol de Jesús, Judas. Y si pueden buscar, solo tiene un capítulo. Pero quiero, mis hermanos, que terminemos con esto. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. ¿Y podrían ponerse de pie? No lo tengo en la pantalla, mis hermanos, no lo tengo aquí en la pantalla, pero quise que lo leyéramos directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo, Judas 24 y 25, Judas 1, 24 y 25. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Quiero que te des cuenta que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para guardarnos en cualquier circunstancia, tal como hemos leído aquí. Dice este pasaje, mis hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Es una hermosa bendición esta, de parte de Dios para todos nosotros, para ti y para mí. Y vamos a leerla, mis hermanos. Dice así: y aquel
que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Puedes decir amén otra vez? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias, gracias de verdad. Gracias. Podemos bendecir tu santo nombre. Podemos hablar buenas cosas de ti. Y solo podemos decir buenas cosas. Elogiarte, mi Señor. Bendecir tu santo nombre y exaltarte por todas tus bendiciones. Tú, Señor, eres el Dios todopoderoso, el alto y el sublime, el que habita la eternidad, el que es santo 3 veces. A ti, Señor, sea toda la honra, toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque has querido derramar tus misericordias en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te apiadas de nosotros constantemente. Al ver nuestra situación, nuestras miserias, nuestras circunstancias, extiendes tu mano misericordiosa y bondadosa. Gracias, Señor, por todos los dones que recibimos de parte tuya. Recibimos el alimento diario. Tenemos un vestido y tenemos una casa bajo la cual podemos cobijarnos en las noches y allí vivir. Y esto viene de tu mano. Estamos aquí como el salmista, mi Señor. No queremos olvidarnos de ninguno de tus beneficios, de ninguna de tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú guardas, cuidas, proteges. Gracias. Pero gracias también porque nos has dado una esperanza viva. En un mundo sin esperanza, tú nos das una esperanza viva, la cual tiene un fundamento firme, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has adoptado como hijos tuyos. Nos has hecho nacer de nuevo en Jesucristo. Gracias por ello. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos por esto. Gracias también porque nos das la constancia, la seguridad en tu palabra, de que, Señor, cuando cerremos nuestros ojos a esta vida, los abriremos para verte a ti cara a cara. Gracias, Señor, porque el poderoso Jesucristo, que resucitó de entre los muertos por tu poder, es esta misma clase de poder la que puede sostenernos, soportarnos en cada circunstancia. Gracias porque la has puesto a nuestra disposición. Bendito seas por esto. A ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por la herencia que tú tienes reservada para todos y cada uno de aquellos que han confiado en ti. Gracias porque tenemos un Padre tan rico, tan misericordioso. Eres tú, Señor nuestro. Gracias por la herencia que has de dar a cada uno. Gracias, gracias, Señor, porque es una herencia que no se marchita, no se corrompe, no se contamina. Gracias. Y gracias, Señor, porque tú con tu maravilloso poder estás guardando nuestras vidas. Estás preservándonos. Estás al tanto de todo lo que sucede. Y gracias porque por tu maravilloso poder tú nos tienes reservados para alcanzar la salvación que ya tienes preparada para los tuyos. Gracias, muchas gracias. Nuestro corazón se llena, mi Señor, en estos momentos de gratitud, profunda gratitud, de profundo reconocimiento hacia ti. No podemos decir, Señor, y las palabras nos faltan para expresar la gratitud. Señor, a ti la honra y la gloria. Bendito sea tu santo nombre. A ti, el único y sabio Dios. A ti, Señor, que eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de ti. A ti, el único y sabio Dios. A ti, Señor, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora, Señor, y por todos los siglos.
Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.